Gozosos, amén. Sí, disfrutar, poder alabar y exaltar al Señor, hermanos. Amén. Hoy es un hermoso día, dice la palabra de Dios. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. ¿Y se ha alegrado en esta hora? Amén. Gracias a Dios. Y pues le invito a que podamos orar antes de poder escuchar, ¿verdad? Hoy la palabra de Dios, el consejo de Dios para nosotros. ¿Lo quiere hacer conmigo? Amén. Padre, muchas gracias te damos por la vida que nos prestas, primeramente, Señor, por la salud que nos das para poder estar aquí hoy, Señor, porque pudimos levantarnos de nuestras camas, pudimos, Señor, poder llegar a este lugar con bien, Señor, sin ningún accidente, sin ningún percance, Señor. Gracias porque nos has guardado hasta este momento, hasta este tiempo, Señor, porque tú tienes un plan, un propósito perfecto, Señor, en este día para cada uno de nuestros corazones. Dios, muchas gracias, te adoramos y te exaltamos, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos decirte que estamos dispuestos en nuestro corazón. Dígale, hermano, estoy dispuesto hoy a poder escuchar tu palabra, Señor, y que nada, Dios, pueda distraernos, Señor, de ese objetivo, de ese propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Voltea a ver a su hermano que está ahí alrededor suyo y dígale que bueno que estás aquí, Dios te bendiga. Y dile, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dile, no me distraigas, ¿sí? No vamos a platicar. Y dígale, y no te duermas, si no voy a levantar mi mano. Ok, hermanos, pues vamos a leer Salmos 23. Salmos capítulo 23, es un salmo muy precioso. ¿A cuántos les gusta este salmo? ¿A cuántos, verdad, el Señor nos ha hablado a través de este hermoso salmo? No sé si usted lo ha hecho suyo. ¿Sí? Amén. Salmos capítulo 23, dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Mire, me siguió y todos parejitos, bien bonitos. Gloria a Dios. Es que es un salmo que nos llena de bendición. Amén. ¿Cuántos se identifican con él? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Levante la mano aquel que dice que Jehová es su pastor. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 11. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, den gloria a Dios fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 10, versículo, vamos a leer del 11 al 18, y luego nos vamos a brincar un poquito, ahorita le digo a cuál. Juan 10, 11, dice así la palabra: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora vamos a leer el versículo 27 y 28 de ese mismo capítulo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Da gloria a Dios. Miren, hermanos, Dios nos pone esta figura del pastor y las ovejas, ¿sí? Y lo asemeja o lo hace similar a nosotros. Él es el buen pastor. Si leímos, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Él es nuestro pastor. Amén. Y dice, ¿verdad?, que nosotros, aquellos que hemos creído y aquellos que hemos confiado en el Señor y que Jesucristo está en nuestro corazón y le reconocemos como ese buen pastor, entonces todos aquellos que han hecho esto somos ovejas. Amén. Yo le pregunto, ¿cuántas ovejas del buen pastor se encuentran aquí? Tenía que decir B. Amén. Ok, ¿cuántas ovejas, vuelvo a repetir, del buen pastor se encuentran aquí sentadas? Amén. ¿Sí? Él es nuestro pastor y nosotras somos las ovejas de ese buen pastor. Amén. Entonces, mire, el Señor, ¿verdad?, nos da esa comparación porque podemos aprender muchísimas cosas, ¿sí? Y bueno, quiero hablar un poquito para empezar este tema, ¿verdad?, acerca de algunas características de las ovejas, ¿sí? Para poder compararnos un poquito y ver, hermanos, la necesidad tan grande que tenemos usted y yo de poder siempre estar cerca del buen pastor. Amén. Y bueno, buscando, ¿verdad?, indagando, estudiando un poquito acerca de esto, acerca de algunas cosas que caracterizan a las ovejas, yo encontré esto, ¿sí? Decía así, ¿verdad? Las ovejas pues no son muy inteligentes, que digamos. Espérense, no se enojen, no se ofendan. Vamos a ver a qué se refiere con eso, ¿sí? Bueno, pues las ovejas pues no son animales, ¿verdad?, que se conozcan porque sean muy inteligentes, en el sentido, ¿verdad?, que no son tan hábiles, no son muy astutos, ¿verdad?, cuando se trata pues de poner seguridad a su vida, ¿sí? Más bien, ¿verdad?, pues son muy susceptibles, ¿verdad?, y tienden mucho a alejarse del pastor, a alejarse del rebaño, son muy distraídas, ¿sí? Así, ¿verdad?, si lo comparamos a nosotros, ¿verdad?, a las personas, pues tendemos, hermanos, como, ¿verdad?, esa naturaleza de pecado que tenemos, tendemos a alejarnos del buen pastor y tendemos a alejarnos de lo que muchas veces es correcto o es santo, ¿sí? Una oveja, hermanos, sola, ¿verdad?, pues es totalmente vulnerable, ¿sí?, a los animales feroces, a los depredadores. Mire, las ovejas, hermanos, tienen muy pocos recursos físicos, ¿verdad?, para poder atacar o para poder defenderse, ¿sí? Por esta razón, hermanos, es que nosotros vemos que las ovejas viven en rebaños, ¿sí? Cuando ven, hermanos, que un peligro se acerca, que un animal feroz, que un depredador que pues puede comérselas o que puede atacarlas, miren, las ovejas lo que hacen es que de por sí están en el rebaño, andan ahí juntas, ¿verdad?, pastando, pero cuando ven que el peligro se acerca, hermanos, se van acercando todavía más, se empiezan a juntar. Y no sé si usted ha visto, ¿verdad?, pero empiezan a hacer como un círculo y empiezan a caminar y empiezan a formar círculos. Unos círculos que dicen, ¿verdad?, los científicos, los estudiosos, que si nosotros tomáramos las medidas de esos círculos, matemáticamente hablando, son círculos perfectos. Tienen las medidas perfectas, fíjese. ¿Por qué hacen esto? Porque juntas no son tan vulnerables. Si está una sola,
pues es más fácil, ¿verdad?, que pueda ser capturada, atrapada y se la pueda llevar, ¿verdad?, el depredador. Pero entonces por eso hacen esto. Se empiezan a juntar y empiezan a formar un círculo, y ese círculo hace, ¿verdad?, que ese depredador lo piense más o que se confunda, así como que ¿qué están haciendo, no? Y entonces esa es su manera de protegerse, su arma para poder protegerse, por así decirlo, ¿no? Y fíjese, si lo comparamos con nosotros, hermanos, una oveja, hermano, no puede estar sola porque es vulnerable. Fíjense, las ovejas se ponen de acuerdo, están trabajando para un mismo fin en ese momento, ¿verdad? Y están unidas, ¿sí? Dios nos empieza a hablar. Amén. ¿Da gloria a Dios? Solas somos vulnerables, ¿sí? Tenemos que estar unidos. La segunda característica que yo quiero hablar ahora, hermanos, es que por sí solas, por sí mismas, no pueden alimentarse correctamente, ¿sí? Las ovejas no saben distinguir por sí solas cuáles son los mejores pastos, ¿sí? Aquel alimento que va a ser bien para ellas, que va a hacer que tengan los nutrientes necesarios para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse, incluso para que puedan reproducirse, ¿sí? Por esta razón, ¿verdad?, los pastores, los que cuidan las ovejas, pues las llevan a buenos pastos, a lugares donde van a adquirir ese buen alimento, ¿verdad?, y esos nutrientes que necesitan, ¿sí? Incluso, hermanos, ¿verdad?, en lo natural, ¿sí?, hay pastores de ovejas que cuando ven que sus ovejas no han adquirido los nutrientes suficientes y que a lo mejor les hace falta, no sé, minerales, ¿verdad?, entonces hay pastores que dan incluso a las ovejas bloques de sal que ellas puedan estar lamiendo para poder adquirir esos minerales que necesitan, fíjense, ¿verdad? Entonces, la oveja siempre necesita a su pastor para poder tener una buena alimentación. ¿Amén? ¿Da gloria a Dios? Otra característica. Las ovejas, hermanos, no tienen buena dirección, es decir, no tienen un sentido de orientación correcta, ¿sí? Las ovejas se pierden fácilmente, ¿sí? Se alejan, como les decía, fácilmente del rebaño mientras están pastando, ¿verdad? Van perdiendo, ¿verdad?, de vista dónde están las demás, dónde está el pastor, y comúnmente pues se pierden, se extravían. Y cuando una oveja se extravía, por eso el pastor, ¿verdad?, tiene que ir por ella y traerla nuevamente al rebaño, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque si una oveja, hermanos, se aleja, ¿sí?, del resto del rebaño, pues le va a resultar muy difícil, incluso imposible poder regresar. No tienen un sentido de orientación o de dirección, no recuerdan bien pues cuál es el camino de regreso, dónde está su casa, dónde está su hogar. Por eso siempre necesitan un pastor. Miren, hermanos, las ovejas no son como los gatos, ¿sí? ¿Ha escuchado historias, verdad? Hemos escuchado nosotros historias de gatos, ¿verdad?, que la gente ya no quiere, ¿verdad?, por X, ¿verdad?, no sé, rasguña o es muy latoso o no sé, y van y dicen, ay, yo no quiero este gato, ¿verdad?, vamos a dejarlo por ahí. Y Bárbara nos platicaban una vez unas personas que hasta en carro se lo llevaron, ¿no?, para pues que no supiera el camino de regreso, y lo llevaron lejos, hasta no sé dónde quiere usted, no sé, lejos, ¿no? Y bueno, ya, confiados, ¿verdad?, no, ya no va a regresar, ya no nos va a molestar. ¿Y qué creen? A los días, miau, ¿no?, allá afuera. Ay, ahora tenemos que ir más lejos, ¿no?, marearlo, echarle un costal, que taparle los ojos o qué, ¿no? Pero sí sabía esto, sí se ha dado cuenta, ¿verdad?, de esto. Ellos sí tienen un buen sentido de dirección, saben regresar a su casa, pero mire, las ovejas no, ¿sí? Fácilmente se pierden, se extravían, no tienen ese sentido de dirección o orientación, por eso siempre necesitan un pastor que las guíe, que las pastoree. Amén. ¿Da gloria a Dios? Son frágiles, dependen siempre del pastor. ¿Sí me está escuchando? No pueden ser independientes,
¿sí? Dependen de alguien que las cuide, que esté cuidando su vida, que esté cuidando su alimentación, ¿sí? Aún, ¿verdad?, su cuidado de limpieza, ¿así? Y bueno, no se valen entonces por sí mismas, necesitan un pastor. Diga conmigo, necesitan un pastor. ¿Ven? Es un animal pues muy fácil de poder atrapar para sus depredadores feroces, por eso siempre tiene que estar, le repito, cerca del rebaño y cerca del cuidado de su pastor. Y bueno, podríamos hablar de muchas más características, ¿verdad? Pero, bueno, entre muchas otras cosas, fíjese, necesita ser trasquilada, esquilada, ¿sí? Es lo mismo, ¿verdad? Esquilada es un sinónimo de trasquilar, que es pues cortar el pelo o la lana. Dentro de sus muchos cuidados y de sus muchas características, las ovejas necesitan de tiempo en tiempo ser trasquiladas, esquiladas, ¿sí? Y hoy, hermanos, ¿verdad?, quiero contarles la historia, 3 historias increíbles, ¿sí? 3 historias de 3 ovejas ¿qué creen? Que no fueron trasquiladas durante mucho tiempo. Sí, vamos a ver qué pasó. Le voy a presentar a la primera oveja. Ella es la oveja Barak, ¿sí? Es macho, ¿sí? Por ahí nos lo van a poner. Espero si ya alcance a ver. Miren nada más. Bueno, ella es Barak, una oveja merina que vivía en Australia. Esta oveja, hermanos, fue encontrada por un ciudadano que se puso en contacto con una asociación que se llama Edgar's Mission, ¿sí? El carnero merino, apodado Barak por los rescatadores, fue encontrado, mire, vagando solo, con un pelaje extraordinariamente crecido, con un peso de 35 kilogramos. Fue esquilado rápidamente cuando lo encontraron para poder salvar su vida. ¿Cómo está eso? Yo pensé que dejarme el cabello largo no era peligroso. Bueno, pues para las ovejas sí. Al parecer, hermanos, pues era una oveja que había escapado de su rebaño, de su pastor. Las orejas, ¿verdad?, pues tenían un agujero que representaba, hermanos, que en este carnero había sido puestas unas etiquetas, o sea, tenía pastor, tenía dueño, ¿sí? Pero bueno, estaba ahora sola, ¿sí? Esas etiquetas ya no estaban porque creció tanto su pelaje, tanto ese vellón, que mire, hizo que esas etiquetas pues simplemente se cayeran, ¿sí? Entonces, bueno, pero se veía y estaba la marca de que había pertenecido a alguien, que había tenido un pastor, que había tenido un cuidado y que había formado parte de un rebaño sin duda alguna, ¿sí? Y bueno, podemos ver ahí, en realidad, hermanos, hablando de su cuerpo físico, pues tenía muy poco peso, estaba desnutrida. Ahí se ve aparatosa, ¿sí o no? Pachoncita. Pero miren, casi siempre las ovejas son tiernas, bonitas, blanquitas, ¿verdad? ¿Sí o no dan ganas de darle un abracito? ¿Le da ganas de darle un abracito a esta? Estaba sucia. Tenía mucho tiempo en esta condición, ¿sí? Y bueno, esta oveja, ¿verdad?, está en la lista de muchas ovejas que se han vuelto famosas por esta situación, por tener demasiada lana sin trasquilar, ¿sí? Y bueno, se han vuelto famosas y han estado en los titulares internacionales, ¿verdad? Y bueno, esta oveja, hermanos, hacía años pues que no se trasquilaba, que no se esquilaba, y su pelo, pues como ve, había crecido hasta convertirse, miren, en una masa gigantesca. Cuando se le capturó, se le llevó a este santuario que le decía esta fundación para animales rescatados, y pues ahí fue finalmente donde se le despojó de esa pesada carga, ¿verdad? Y esa tanta lana, ¿verdad? Ya que, fíjese, su lana pesaba tanto como un niño de 10 años. Fíjese, ¿sí? Y bueno, bajo sus kilos de lana estaba su lana enmarañada, manchada, sucia, con ramas, o sea, entre la lana había ramas y estaba llena de insectos, ¿sí? Y por lo tanto, mire, si ve, la lana le empezó a cubrir su rostro
no podía ver bien, ¿sí? De hecho, cuando encontraron a Barak, que se llama así, ¿verdad? Pues encontraron que en uno de sus ojos tenía una úlcera, pues causada por una semilla de hierba que se había atascado ahí en su ojo, entonces no podía ver bien, no tenía buena visibilidad, ¿sí? Y el crecimiento excesivo del pelaje, hermanos, pues representa un riesgo para la salud de las ovejas, para todas las ovejas, ¿sí? Ya que las hace más propensas, a sufrir lesiones, infecciones, dificultad o la capacidad, ¿verdad?, para poder controlar o regular su temperatura, ¿sí? Entonces era urgente poder, ¿verdad?, cortar y quitar esa lana. Yo le puedo preguntar, ahorita con estos calorones, imagínese tener un abrigo de esos kilos. Ahorita tráigase una chamarra. Ay, no, ya guardemos las chamarras, ¿sí o no? Las cobijas, los guantes, la bufanda. Imagínese con tantos kilos de lana en el calorón. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿cómo se habrá sentido cuando la trasquilaron? Y ahí la van a ver, miren cómo quedó después. Ahí la están trasquilando, ¿verdad? Y así quedó. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué tal? Nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Libre? ¿Fresca? Ay, hasta yo creo que le hacemos, ay, todo ese peso quedó a un lado. Y bueno, la segunda oveja que quiero presentarle es la oveja Shrek. No es verde, ¿eh? Y es algo similar, miren nada más, ¿sí? Y bueno, ahí, ¿verdad? Ahorita, bueno, antes, esta es Shrek, pero quiero que también pongan una imagen. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les corten el cabello? Porque a muchos no, ¿eh? A muchos sí. ¿A cuántos de sus hijos les gusta o les gustaba que les cortaran el cabello? ¿Iban felices, contentos, se estaban quietecitos o sucedía lo siguiente? O incluso, ¿verdad? Hay niños que no se dejan, ¿cierto o no? Están gritando, pataleando, se bajan de la silla. Bueno, pobres estilistas o peluqueros, ¿sí o no? Es un martirio ir a cortar el cabello. Si uno de sus hijos era así, que no se dejaba, que lloraba, que gritaba, como si le estuvieran, no sé, apretando el cuello, ¿verdad? Usted hasta lo pensaba, ¿sí o no?, para ir a la peluquería. Oh, ya le toca el corte, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo entretenemos? ¿Verdad? No sé, pensábamos dulces o qué, lo amarramos o qué le hacemos. Bueno, hay algunos que no les gusta, espero que a todos los que están aquí sí les guste, ¿verdad? Pero bueno, es que a veces no nos gusta ir porque nos dejan así, a ver si está la imagen. Luego nos dejan un poquito mal, ¿verdad? Un poquito chuequitos. Bueno, eso está bien, más o menos, ¿no? Pero bueno, a veces no nos gusta ir. ¿Pero qué creen? Hablando de esta oveja, le decía que se llamaba Shrek. ¿Por qué le dije todo esto de cortar? Porque a esta oveja tal pareciera que no le gustaba que le cortaran la lana, ¿sí? Constantemente, ¿verdad? Dice su dueño que se escapaba. Cuando veía que ya era ese tiempo y que todas las estaban, ¿verdad?, trasquilando, pues ella, ¿verdad?, se echaba a correr. Y una vez, hermanos, pues se fugó, ¿verdad? Se fue completamente. Era una oveja, ¿verdad?, un poquito rebelde. Y bueno, Shrek era una oveja merina común y corriente, ¿verdad?, que vivía en Nueva Zelanda, hasta que en el 2004 saltó a la fama por su grande pelaje, ¿sí? Al parecer, pues esta oveja, ¿verdad?, pues tuvo éxito porque se escapó y estuvo, ¿verdad?, durante 6 años, ¿verdad?, fuera de su rebaño, ¿verdad? Y bueno, por eso es que creció tanto su pelo, ¿sí? Pasó todo ese tiempo escondida en cuevas, ¿verdad?, ahí de su región. Y bueno, finalmente fue descubierto, también este era un macho, fue descubierto, pero bueno, pues no se parecía nada a aquella Shrek que se fugó, ¿verdad? Después de 6 años, imagínense, todo su pelaje creció. A las ovejas, hermanos, se les tiene que trasquilar por lo menos una vez al año, ¿sí? Pues imagínense 6 años, ¿verdad?, de su pelaje. Y bueno, todo ese pelaje que tenía Shrek, con ese pelaje se podían hacer 20 trajes para hombre de gran tamaño.
¿sí? Pesó en total 18 kilos su lana. Ahora yo le pregunto, ¿es peligroso tener tanta lana para las ovejas? Claro que sí, ¿sí? Como le decía, puede convertirse, ¿verdad?, en un problema de salud y de poder tener, ¿verdad?, seguridad para ella, ¿sí? Si esta oveja se hubiese atascado, no sé, en la naturaleza, en un hoyo, difícilmente se hubiese podido levantar de ese lugar. Ahí se hubiese quedado, no hubiese sobrevivido, ¿sí? Entonces es pues peligroso, ¿sí? El proceso, hermanos, de trasquilar o esquilar es algo tan rápido y sin dolor, ¿sí? Y las ovejas, bueno, pues cuando se les trasquila, obviamente están más cómodas, más ligeras, ¿sí? Cuando una persona que tiene experiencia trasquila, se tarda entre 5 o 10 minutos máximo. Fíjese, ¿verdad que no es mucho? 5 a 10 minutos. Y a Shrek pues no le gustaba. Prefirió irse, meterse a las cuevas, pero después pues la encontraron y tuvo que ser trasquilada, ¿sí? Esta oveja Shrek fue trasquilada y mire, cuando la trasquilaron hasta lo pasaron por televisión nacional allá en Holanda. Y así quedó, ¿sí? Y bueno, ella vivió feliz, ¿verdad? Pero siempre vigilada. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, después de todo era una oveja rebelde y fugitiva, ¿sí? Entonces, pues, tenía que estar completamente cuidada, ¿verdad? Falleció en el 2011 a los 16 años de edad, ¿sí? Y por último, la última oveja, Chris se llama, ¿sí? Chris. Sí, bueno, la misma situación, ¿sí? Un excursionista recorría la llanura en Australia, una reserva natural protegida de ese país. Y bueno, esa reserva natural era muy popular por su gran cantidad de flores silvestres. Aproximadamente había 150 flores silvestres diferentes. Entonces era un lugar muy espectacular, muy hermoso. Y entonces este excursionista pues estaba ahí, pero ese día, ¿verdad? Pues lo más notorio, lo más pues que llamó su atención no fueron tanto las flores silvestres, sino que de repente vio por ahí, ¿verdad?, hay una bola blanca, ¿verdad? Y pensó, ¿se habrá caído una nube? ¿Sí? Porque era inmensa, era muy grande. O habrá, ¿verdad?, muchas bolas de algodones juntas. ¿Qué será eso? Y llamó su atención. Entonces este hombre se acercó a ver, pues, ¿qué era aquello, no? Y entonces se acercó y se dio cuenta que pues se trataba de una oveja que estaba pastando, pero una oveja, ¿verdad?, totalmente, ¿verdad?, pues diferente a las otras que había observado, ¿sí? Y bueno, este hombre, ¿verdad?, la encontró, ¿sí? Y bueno, se pudo ver que era una oveja que estaba completamente abandonada durante mucho tiempo, ¿sí? Por eso su lana pues creció excesivamente, ¿sí? Y bueno, por desgracia esto significaba, ¿verdad?, que el animal pues apenas podía caminar, ¿sí? Apenas se le podían ver sus patas, sus pezuñas. Si se sentaba pues desaparecía completamente, ¿verdad?, sus patas, ¿sí? Apenas si podía caminar por tanto peso que llevaba, ¿sí? Este hombre contactó a una asociación benéfica para que pudieran ir por esa oveja y la pudieran rescatar y pudieran cuidarla y pudieran trasquilarla, ¿sí? Y bueno, especulan que había estado también aproximadamente 6 años vagando sola, apenas si se alimentaba con la poca hierbita que encontraba ahí, pero no llevaba una buena alimentación, mucho menos pues bien nutrida, ¿sí? Su lana había crecido pues totalmente descontrolada, ¿sí? Los veterinarios que la revisaron pues estaban preocupados, hermanos, porque su enorme vellón pues pudiera esconder una serie de infecciones o parásitos, ¿sí? Y bueno, igual, ¿verdad?, si se hubiese atorado entre ramas o entre cosas o entre la naturaleza, pues tampoco hubiese sobrevivido. Esta oveja, ¿verdad?, fue sometida a una evaluación médica para ver si no contaba con alguna lesión o alguna situación. Esta oveja, aquí se dejará el último porque era la más complicada para poder trasquilar, porque era demasiado vellón.
demasiada lana, era demasiado peso, y como le repito, estaban preocupados porque podría haber ahí, bueno, una serie de infecciones, de suciedad, de cosas entre su lana, ¿verdad? Y bueno, era un gran desafío, y no cualquier persona, no cualquier hombre podía trasquilar a esta oveja, ¿sí? No cualquiera iba a poder decir yo. O sea, se trataba de algo, ¿verdad? Pues difícil. Pero un hombre llamado Ian Elkins se ofreció. Era un esquilador experto, ¿sí? Y miren, para poder realizar la trasquilada de esta oveja fue necesario sedarla por completo, ¿sí? Para poder quitar pues toda esa lana, ¿sí? Y bueno, cuando se pesó su lana, fueron 40 kilos, ¿sí? 8 veces más de lo que cualquier oveja merina media pues podría producir, ¿sí? El vellón, ¿verdad? Todo ese abrigo que le quitaron, ¿sí? Pues lo pusieron, ¿verdad? En el Museo de Australia, ¿sí? Ahí lo dejaron. Y bueno, Chris, ¿verdad? Esta oveja fue enviado a vivir a un santuario de ovejas ahí mismo en Australia. Ahí vivió, prosperó felizmente y bueno, falleció hasta el 2019 a los 10 años de edad, ¿sí? Y bueno, igual fue trasquilada, ¿verdad? Y quedó completamente diferente, ¿sí? A como había llegado, ¿sí? Y todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí? Hermanos, no vamos a hablar, ¿verdad?, de que usted necesita ser trasquilado y vamos a pasar las canastas. No vamos a hablar de eso, no nos movemos así en este lugar. Pero sí tiene que ver mucho con nosotros, porque muchas veces llevamos muchas cosas cargando en nuestra vida y por eso no podemos avanzar y por eso no podemos ver muchas cosas, muchas grandezas, muchos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, porque nos hemos rebelado y porque no queremos ser trasquiladas, porque no queremos entregar todas esas cargas y todas esas situaciones y necesidades que tenemos que entregar en manos de aquel que es nuestro buen pastor y que nos puede ayudar a quitar todo ese peso de encima que llevamos de más. Por eso tiene que ver mucho con nosotros, ¿sí? Andamos cargando mucho peso de más. Por eso hoy Dios nos quiere hablar a nuestro corazón y nos quiere decir que necesitamos quitar muchas cosas de nuestra vida. Miren, vamos a leer Efesios 4:17, por favor. Voltea a ver a su compañero. ¿Sí sigue despierto? Creo que dijeron que no, pero pues enséñenle la lectura, por favor. Sea amable, ¿verdad?, con su compañero. Efesios 4:17. ¿Lo encontró? Amén. Y mire, ahí el título dice la nueva vida en Cristo. Amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, diga, más nosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y fije su mirada bien en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Cómo dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, diga conmigo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, diga conmigo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén, da gloria a Dios. Y mire, aquí continuamente nos dice que nos despojemos, ¿sí? Despójate, dice despojaos del viejo hombre, desechar de nosotros, ¿sí? ¿Qué es despojarse? Es quitarse algo, hermanos, que ya no sirve. Es como quitarse una ropa que está sucia y que ya no sirve, que huele mal, ¿sí? Eso es desechar de nosotros. ¿A usted, verdad, ha hecho talacha? ¿Verdad? Pues con ropa a lo mejor hasta viejita, ¿verdad? Buscamos la más viejita o cómoda, ¿verdad? ¿Qué tal si sus ventanas tienen mucha tierra, le cae la tierra encima, ¿verdad? Hasta le queda el cabello gris y tieso, ¿le ha pasado? Y usted hace limpieza y todo, una faena, y entonces queda, ¿verdad? Todo sucio y huele bien rico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A poco nos bañamos y nos volvemos a poner esa ropa? Claro que no. Sí, lo que queremos es ya, ¡ay, no! Hasta la sacamos así como que al patio fuchi, ¿no? ¿Verdad? Y nos bañamos y nos ponemos una ropa limpia, ¿sí? Para que estemos a gusto, cómodos. Y esto es desechar, ¿sí? Esto es despojarse, quitarse una prenda y hasta puede ser con violencia, o sea, así, arrancarla, porque está sucia, porque ya no nos sirve. Eso es despojarse. Y aquí, hermanos, el Señor nos está diciendo aquí en Efesios, es necesario que te despojes de todo eso que no te sirve en tu vida espiritual, ¿sí? Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, ¿sí? Renuévate en tu manera de pensar, ¿sí? Cambia tu manera de pensar, tus pensamientos sean diferentes. Hermanos, tenemos la gracia y el poder de Dios para ser renovados día a día en su presencia. Y renovarse, ¿verdad? Es ser nuevo, ¿sí? Estar nuevo. Quitar algo viejo para poner algo nuevo, ¿sí? Y aquí nos está diciendo eso, piensa diferente, cambia tus pensamientos. Dice ahí, desecha la mentira. Si estamos hablando mentiras, eso es carga en nuestra vida. Y vamos a andar como esas ovejas, ¿verdad? Mire, la lana así pesada y sucia y llena de infecciones y llena de muchas cosas. Si practicamos la mentira, el chisme, la murmuración, es peso a nuestra vida. Y por eso muchas veces hay cristianos que no pueden caminar, que no pueden avanzar, que no pueden ver más allá, que no tienen esos ojos espirituales de la fe para poder ver y para poder creer lo imposible, hermanos. Y por eso es que muchas veces andamos tan pesimistas, porque no creemos, porque no tenemos visión, porque hay tantas cosas que están ahí en nuestra vida y nos está provocando ese peso de más, ¿sí? Despójate, dice, ¿verdad? Enójate, pero no peques, y desecha de ti, ¿verdad? Dice ahí, el enojo, la gritería, el maldecir, perdona, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonar, hermanos. Esto es algo, ¿verdad?, que el Señor nos habla. Ahí dice, el que robaba, pues ya no robe más. No agarres cosas que no son tuyas. Esto es peso de más, porque estás robando. Si no es tuyo, ahí me lo encontré, ¿verdad? Dábamos una clase acerca de esto con los niños, del no robar, ¿sí?
y utilizamos una frase que decía, si no es tuyo, déjalo. A ver, diga conmigo, si no es tuyo, déjalo. ¿Sí? Así como diciéndole a la mano, ¿verdad? Si no es tuyo, déjalo. ¿Sí? Son cosas, son prácticas, son hábitos, son costumbres que tiene el viejo hombre y por lo tanto tenemos que desecharlo. ¿Sí? Tenemos que trabajar, dice ahí, para compartir con los demás, con los que tienen necesidad. ¿Sí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Sí? Ninguna palabra, hermanos, impura, sucia, que pueda contaminar tu corazón. ¿Sí? Que pueda ensuciarte, que pueda contaminar o envenenar a los demás, sino que nuestras palabras deben ser, hermanos, para bendecir, para edificar, para animar a buscar a Dios. Amén. ¿Por qué nos tenemos que despojar del viejo hombre? Porque tiene todos estos vicios, todas estas malas costumbres, todos estos malos hábitos. Ahora yo le pregunto, cuando usted no conocía al Señor, cuando usted no conocía a ese buen pastor y usted era una oveja errante y sola, ¿verdad que hay en el mundo y verdad que en esa vieja naturaleza, sin Cristo, hermanos, qué resultados tuvimos? ¿Qué vida llevamos? ¿Verdad que los resultados no fueron buenos? ¿Verdad que hubo consecuencias negativas? ¿Verdad que experimentamos sufrimiento, pérdidas, dolor? ¿Sí fue así? Porque sin Cristo es una vida de dolor, hermanos. Es una vida triste. Entonces, si tuvimos ya esos resultados, y por eso hubo la necesidad de acercarnos a Cristo, porque le necesitábamos desesperadamente, ¿por qué otra vez permitir que el viejo hombre quiera volver a resurgir si nos dio malos resultados? No lo permitamos. Por eso dice, ya despójate de ese viejo hombre, ¿verdad? Y ahora vístete con esa vestidura de ese nuevo hombre en Cristo y de esa nueva mujer en Cristo. ¿Amén, hermanos? Porque esa nueva vida, hermanos, es la que nos ofrece Cristo Jesús, nuestro buen pastor, ¿sí? La antigua manera de vivir, el viejo hombre, hermanos, es egoísta, es orgulloso, es mentiroso, engaña, ¿sí? Entonces no permitamos, ¿verdad?, que el viejo hombre resurja. Al contrario, vamos a despojarnos. ¿Amén? ¿Da gloria a Dios? Ahora en Cristo, hermanos, tenemos la maravillosa oportunidad de tener una nueva vida. Amén. De empezar de nuevo, ¿sí? Y fíjese, no solamente cuando nos acercamos y creímos al Señor y le recibimos en nuestro corazón. Yo le pregunto, ¿hubo cambios? ¿Hubo cambios, hermanos? Ay, díganlo con seguridad, hermanos. ¿Llegamos a Cristo y Él hizo algo nuevo en nuestra vida? Claro que sí, hermanos. Pero ¿qué creen? No solamente en esa ocasión, no solamente en ese momento. Cada día, diga conmigo, cada día. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestro corazón. Y Dios, hermanos, transforma nuestra vida, nuestro corazón, cada día de nuestra vida. Pero es necesario despojarnos. Dile a tu compañero, despójate. Y ahora dígale, despojémonos. Amén. Voltea a verlo, a lo mejor está así, ¿verdad? Pachoncito por tanta lana, ¿verdad? Y no hablamos de billetes. ¿Sí? ¿Cómo estaremos espiritualmente hablando? ¿Estaremos como estas 3 ovejas famosas? ¿O estaremos ligeros, livianos, libres, frescos, para poder servir al Señor, para seguir caminando, para ver su poder, sus propósitos en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo estaremos? Tenemos esa oportunidad, hermanos, de tener una nueva vida en Cristo, le decía. Mire, hay personas en el mundo que reconocen que hay cosas, ¿verdad?, que están mal en sus vidas, en sus corazones y que necesitan, pues, hacer unos ajustes y arreglar esas cosas. Y cambian algunas cosas y a lo mejor incluso cambian su exterior, ¿sí? Pero realmente, hermanos, en el interior sigue habiendo esa situación y ese problema, ¿sí? En lo profundo sigue habiendo esa situación. Y mire, solo los cristianos
¿sí? Solo los que creemos y confiamos en el Señor, verdaderamente tenemos la posibilidad de ser completamente diferentes y ser renovados y transformados cada día por su Espíritu que está en nosotros. Esa es la grande diferencia, hermanos. ¿Está conmigo? Por su Espíritu tenemos esa grande bendición y esa gran posibilidad de poder ser transformados cada día y renovados cada día en nuestro interior. Hermanos, Dios todavía quiere seguir transformando nuestro corazón. Y si hemos cambiado algunas cosas, y si le hemos entregado algunas cosas, Dios quiere que le sigamos entregando el todo de nuestra vida, porque todavía hay muchas cosas que Él tiene que cambiar en nosotros. ¿Amén? Vaya conmigo a 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Dígame si lo tiene. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué, hermanos? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cada día, hermanos, debo parecerme más a Cristo. Amén. Cada día que pasa, debo parecerme más y más al Señor. Debemos parecernos más al Señor. Debe haber cambios, debe haber transformación en mi corazón, en mi vida. Si no está pasando esto en nuestra vida, en tu vida, si no cada día avanzas y te pareces más al Señor o nos parecemos más al Señor, es por eso, porque traemos un peso en nuestra vida que no nos deja avanzar, hermanos, que nos impide poder crecer y parecernos a Cristo. Hemos permitido, hermanos, que esa lana, que esas cosas se peguen en nuestra vida y crezca demasiado, ¿sí? Mire, esa lana puede representar muchas cosas. Puede representar malos hábitos. Puede representar, ¿verdad?, un carácter no formado, ¿sí? Tenemos un mal carácter y no el de Cristo, ¿sí? Puede representar decisiones que hemos tomado sin consultar al Señor. Puede representar preocupaciones, asuntos sin resolver, ¿sí? Como falta de perdón, ¿sí? Tuve una situación con mi hermano y mi hermana, con el esposo, con los hijos, y lo he dejado así y no lo he arreglado. ¿Sabe que eso es peso que se acumula? Y ahí lo traemos metido en nuestra lana. Son como esas ramas, como esos insectos, ¿verdad? Como estas ovejas, y ahí traemos cosas arrastrando. Y por eso es que nos cuesta tanto trabajo caminar la vida en Cristo, esa vida cristiana que el Señor nos está ofreciendo, hermanos. Por eso hay muchos cristianos, ¿verdad?, amargados, porque no han perdonado, porque no han soltado esas cargas, esas necesidades que hay en sus corazones. Por eso muchas veces, hermanos, nos cuesta trabajo sonreír, amar, perdonar, pasar la ofensa, soportarnos unos a otros. A veces ya no nos soportamos. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la presencia de Dios, donde el buen pastor nos puede, quitar todas esas cargas, todo ese peso de más que traemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Demasiadas cosas están trayendo peso a nuestra vida, a nuestros corazones. Una mala palabra que me dijeron, algo que me sentí ofendido, ¿sí? Una ofensa, algo me lastimó y está ahí clavado. Y eso es peso, lana que crece y crece y crece. Y ahí está. Ni siquiera puedo tener, ¿verdad?, la libertad de poder cantar al Señor, de poder danzar, de poder brincar, de poder alegrarme en Él, aquí en su casa, ¿sí? Toda la semana, ¿verdad?, me la paso trabajando, y hoy, que es el día del Señor, no tengo ganas porque estoy cansado.
Me estoy durmiendo, estoy cerrando los ojos. ¿Por qué? Porque no hay libertad, hermanos, por tanto peso que traemos encima, porque no lo hemos entregado al Señor, ¿sí? En esa lana muchas veces hay recuerdos atorados, recuerdos que no han sido sanados, experiencias, situaciones que han herido nuestros corazones y que hemos preferido solamente taparlas, pero no llevarlas al Señor para que las sane en lo profundo y que ya nunca más nos duela. Y ahí traemos cosas, incluso muchas veces hasta lo que vivimos de niños en nuestra infancia, y nos acordamos y nos duele tanto porque no han sido sanadas, ¿sí? Hasta recordamos las palabras, a la persona, lo que nos dijo, lo que traía puesto, incluso, hermanos, los aromas, y nos recuerda y nos duele, pero están ahí encajadas y no se las hemos entregado al Señor. Y muchas veces somos como estas ovejas, preferimos irnos, alejarnos del rebaño y nos vamos lejos del buen pastor, lejos del rebaño, porque pensamos que por nosotras mismas vamos a sobrevivir o vamos a poder hacer algo para remediar esas cosas. Estas ovejas, hermanas, solas no podían hacerlo, solas no podían quitarse todo ese peso. No, solos no vamos a poder. Dile a tu compañero, solos no vamos a poder. Si tú crees, si tú piensas que solito vas a poder, hoy el Señor a través de esta palabra te está diciendo, no vas a poder. Solo eres una oveja susceptible y el depredador va a venir y te va a llevar. Tienes que estar dentro del rebaño y tienes que estar bajo el cuidado de tu pastor, del buen pastor. Amén. ¿Das gloria a Dios? ¿Por qué no entregarle todo al Señor y que Él pueda hacer en nuestra vida? ¿Sí? Quien sane, quien restaure, quien haga todas las cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiero que leamos este versículo, Hebreos 12:1, por favor. Hebreos 12:1. Cuando lo encuentre, dígame fuerte. Y si su compañero todavía no despierta, pues más fuerte, dígame. Ahí se escucha más el segundo, ¿verdad? Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Diga conmigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Nuevamente dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Hermanos, ¿qué es lo que nos está paralizando? ¿Qué es lo que está representando en nuestra vida? Carga y peso en nuestra vida espiritual, en nuestro andar cristiano, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que no podemos avanzar. Hoy volvamos al Señor. Miren, estas ovejas las encontraron y las llevaron, pero nosotros como ovejas voluntariamente tenemos que venir al Señor, a nuestro buen pastor, y decirle, Señor, necesito que me trasquiles, necesito entregarte todo este peso, toda esta carga que no me deja avanzar. Yo quiero ver tus grandezas, yo quiero ver con los ojos de la fe, y quiero caminar, y quiero avanzar, y quiero correr con paciencia, como dice aquí la carrera. Pero hay tantas cosas, Señor, que me impiden y que yo no puedo sola. Como oveja no puedo. Reconoce, hermanos, reconozcamos, Señor, no puedo. He querido hacerlo solo.
me he apartado, me he ido a una cueva. He pensado que puedo yo solo, que no te necesito a ti, que no necesito a nadie. Pero eso ha sido peor. Ha traído más peso a mi corazón, ha traído más peso a mi vida, Señor. Necesitamos acercarnos a ese buen pastor para que Él venga y quite todo ese peso de nuestra vida, de nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor. Dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia. ¿Qué te asedia? ¿Qué está constantemente ahí atacando tu vida, atacando tu corazón, que no te deja avanzar? ¿Algún vicio? ¿Alguna situación que no puedes dejar? ¿Alguna tentación? Tal vez estás haciendo algo a escondidas que tú sabes que no le gusta a Dios, y eso trae peso a tu vida porque no lo puedes dejar por ti solo. Ahora es tiempo de entregarlo al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, quiero ser libre, quiero estar libre, sentirme fresco, estar contento, disfrutar de tu paz, de tu alegría, Señor, y caminar contigo. Y yo quisiera, hermanos, terminar este tiempo diciéndole que aquí está el Señor, aquí está el buen pastor. Yo mencioné algunas cosas, pero yo sé que el Espíritu Santo es poderoso para dictarte a tu corazón qué es ese peso que traes cargando. El Espíritu Santo hoy está hablando a tu corazón y te está diciendo y te está indicando qué es eso que está haciendo un peso ahí en tu vida, en tu corazón. Y necesitamos al buen pastor, pero también Dios ha dejado en este lugar un pastor para que puedas acercarte, para que podamos cuidar tu vida, para que podamos orar por ti. Y yo quiero hacer una invitación. Si alguien siente en su corazón pasar a este lugar para que podamos orar por ti, que no te importe lo demás, ¿sí? Ni los demás. Cada quien tiene su carga, su necesidad, pero hoy el Señor está aquí y quiere quitar todo peso, toda carga. No te vayas como has llegado, no te vayas con ese peso, con esa lana de más. Y vamos a orar, y si el Señor pone en tu corazón pasar, pasa y vamos a orar por ti. Señor, tú eres grande.